Agradecerle, señor presidente. Bueno, felicitémonos porque ayer ganamos un round importante, ¿no? Entre todos. Tumbamos ese artículo del fracking que iba en la ley de regalías. Muy bien eso. Y saludar, bueno, este debate que se está planteando al senador Jorge Londoño, a Sandra también mis saludos. Muy bien sus exposiciones. Yo voy a mencionar sobre este tema, pero me voy a mover otro poquito más en el asunto. Voy a ser breve. Tiene que ver con esto, lo que voy a plantear. Este es parte del debate del calentamiento global. Calentamiento global que sabemos que puede terminar causando o está causando problemas gravísimos en la humanidad y gravísimos en Colombia y en todas partes por una serie de consecuencias de todo tipo. Entonces, una de las cosas que voy a hacer aquí es que miremos qué hacer frente a todo este fenómeno. Sandra ya hace alguna propuesta, creo que hay que mirar distintas propuestas y qué hacer, porque el éxito de ayer en el tema del fracking no es sino uno solo, es el esfuerzo de mucha gente, señor presidente. Nosotros solos no hubiéramos ganado esa lucha, porque se unió una parte muy grande de Colombia y hemos ido ganando terreno y ya la gente entiende mejor las cosas y logramos que pasara lo que pasó. Ayer a las 8 de la mañana estábamos perdidos, ¿sí? A pesar del éxito de la semana pasada, pero bueno, lo pudimos recomponer. Entonces, voy a mencionar dos temas específicos. Uno, el tema estrictamente hablando del impuesto al carbono, que ya mis colegas lo trataron bastante bien, muy bien. Y voy a hacer una mención breve sobre el calentamiento global derivado del anterior. Bueno, está claro que este impuesto al carbono es parte de un acuerdo internacional que se hizo hace unos años para restringir los gases de efecto invernadero, que son a su vez los que producen el calentamiento global. Ese es el encadenamiento. Entonces, en ese acuerdo de París, Colombia se comprometió a reducir los gases de efecto invernadero en 20%. En 20%. Ahora vamos a ver que eso es relativamente poco, bastante poco. Bueno, entonces se fijó un impuesto digamos, para desestimular los combustibles fósiles, para desestimular los gases de efecto invernadero que están muy vinculados con el problema de los combustibles fósiles. Rápidamente, sin embargo, sucedió una cosa que empieza a indicar ya la incomprensión de los gobiernos sobre esto. Y es que una parte muy grande de esa plata, de ese impuesto a los combustibles fósiles, la convirtieron en plata para el Fondo Colombia en Paz. O sea, salió del Fondo Colombia Sostenible para el Fondo Colombia en Paz. O sea, para los gastos del proceso de paz. Ustedes saben que yo he respaldado ese proceso, lo sigo respaldando. Pero de todos modos me llama la atención que una plata que era importantísima para asuntos de medio ambiente se traslade a esto. Sí, insisto, soy partidario del proceso de paz, pero es evidente que el cambio de destinación pues cambió por completo la concepción de lo que se venía haciendo. Nos van a decir que sí, pero que es que esa plata también tiene que ver con el medio ambiente y al final todo tiene que ver con el medio ambiente, pero no es lo mismo una cosa que la otra, es lo que quiero dejar establecido. Pero además, y como se ha denunciado aquí muy bien, pues esa plata, la que quedó, se supone para el medio ambiente o toda mejor, no se ha ejecutado como debe ser, pues entonces aquí sí estamos en el peor de los mundos, porque se están cobrando un impuesto y ahora me voy a tener que mirar quién lo paga, ¿sí? Pero la plata no llega a donde debía llegar, entonces este sí es el peor de los mundos. No me voy a detener porque, repito, a los que me escuchen después, pues mis colegas ya explicaron esto con todo detalle, entonces no tiene sentido gastarnos el tiempo en eso. O sea, el punto es cuál. Resumo, una plata que iba para un asunto, en parte la desvían hacia otro asunto, importante también, pero es otro asunto. Y sobre todo no se ejecuta en los montos en los que se debía ejecutar, o sea que la plata sí se la saca a la gente, pero no se ejecuta. Bueno, ojo con esto que es importante. El impuesto aparece como un impuesto a la emisión de gases de efecto invernadero, pero cuando uno lo mira de verdad, lo que es un impuesto a los costos de los combustibles fósiles, o sea, es un impuesto, otro impuesto, y bien lo dice la senadora Sandra, es otro impuesto a los combustibles que ya tienen otro montón de impuestos, tienen IVA sobre tasa global, ¿sí? No a las emisiones, no a las emisiones de los gases, sino al combustible que produce los gases. Y no es lo mismo. Miren por qué no es lo mismo. En primer término, porque no es lo mismo y los efectos son más complicados en primer término por esto. Todo gravamen indirecto como este, como el IVA, como los impuestos a los combustibles, como los peajes, todo impuesto indirecto es un impuesto
regresivo, retardatario, porque lo pagan principalmente los sectores más pobres de la sociedad. Lo ilustro de esta manera. Todo lo que se transporta como carga, ¿sí?, que paga impuestos, la carga que se está transportando en combustibles o en lo que sea, pues termina grabando al final al consumidor, porque ese precio se lo trasladan al consumidor. Y como la casi totalidad de los colombianos son sectores populares, principalmente, y clases medias, son impuestos regresivos, contrarios a la Constitución que habla de progresividad de los impuestos, porque graban principalmente a los más pobres. Ojo con esto. Este es el punto clave un punto clave de este debate, y voy más allá. Es que se nos han ido poniendo como de moda, y todo el mundo los acepta con mucha tranquilidad, los llamados impuestos verdes a los combustibles. Este también es impuesto verde a los plásticos, otros. Y claro, siempre, digamos, en qué se va a gastar o cuál es el pretexto del impuesto o la causa, pues puede ser muy plausible, pero lo que hay que discutir también es quién lo paga. Porque es que resulta que grabar, o sea, en Colombia es común en los barrios populares que a la hora del almuerzo una familia haga un esfuerzo inmenso de recoger monedas y las convierten en este almuerzo. Es que alguien va a la tienda de la esquina, lleva una taza para que le echen una taza de arroz porque no tiene con qué comprar una libra. En otra taza le echan una cucharadita de aceite. Aquí venden aceite en cucharadas en Colombia, ¿sí? Y 1 o 2 huevos dependiendo de las cosas, y ese es el almuerzo de una familia. Entonces, a ese ciudadano, grabarlo con impuestos indirectos como estos de los que estamos hablando, pues debería ser por lo menos un debate. Yo eso no lo comparto. Entonces aquí habría que pensar en otros instrumentos para desarrollar. Pero además por esto, como el impuesto al final lo paga el consumidor de los combustibles, tampoco se desestimula el uso de los combustibles fósiles en esos sectores productivos, porque en últimas ese es un impuesto que le trasladan al ciudadano. O sea que ahí hay un problema de planteo de base que se debería debatir, por lo menos, porque nos lo estamos tragando pues como si eso fuera, digamos, la gran solución. Lo segundo que quiero mencionar es esto, señor presidente: el tema de los gases de efecto invernadero del calentamiento global en Colombia. El calentamiento es global y nos afecta a nosotros negativamente, pero quienes producen los gases de efecto invernadero no son iguales las condiciones en todos los países del mundo. Yo les doy esta, es según país. O sea, Colombia no es un culpable del calentamiento global. Colombia es una víctima en el fenómeno del calentamiento global, y lo voy a dar con cifras bien simples. Ustedes miran, en cualquier parte encuentran, y la cifra que suele darse sobre cuánto le aporta Colombia en gases de efecto invernadero al calentamiento global es apenas el 0.4%, o sea, menos del 0.5%, ni siquiera el 1% al total de los gases del mundo. Es más, me acaban de dar de mi oficina una cifra que me dice que ya no es 0.4, sino 0.32. O sea, 1/3 de un punto. ¿Sí? O sea, y entonces, ¿qué es lo que nosotros somos en esto? Víctimas, no culpables, víctimas. Pero además esto tiene una importancia grande. Es que si Colombia redujera a cero sus gases de efecto invernadero, y eso es muy difícil, porque ahora vamos a mirar de dónde salen, reducirlos a cero, pues suelo decir, el calentamiento global ni cuenta se daría. O sea, en nada cambiarían las circunstancias, cosa que no quiere decir que no tengamos que atenderlo, no me entiendan mal, pero sí estoy precisando de qué se trata. Ahora, cuando miramos por sectores, miren ustedes, la parte principal tiene que ver con la deforestación del país. Otra parte importantísima tiene que ver con el sector agropecuario. O sea, es que esos gases de efecto invernadero tienen que ver con la actividad de los seres humanos. En minería y energía, por ejemplo, 14%, que uno pensaría que es mucho más, y sin embargo, esa es la cifra. Todo el transporte, 12%. La industria, el 12%. Entonces, si Colombia reduce su 0.4%, supongamos que es 0.4% el calentamiento, lo reduce en 20%, que fue el compromiso de aquí al año 2030, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a reducir en el 0.08%, o sea que el aporte quedaría en 0.32% si es sobre 0.4%. Esto lo dejo con toda cuidado para que se ponga como esto. Pero además hay otro punto, que es a donde quiero llegar. Atender los fenómenos del calentamiento global, pues es complicadísimo, ¿sí? Es complicadísimo porque todo exige recursos.
Todo exige recursos y los recursos en Colombia, en un país tan subdesarrollado como este, que produce apenas un décimo de la riqueza que produce por habitante Estados Unidos, pues esos recursos son escasos y ahora con esta crisis de la pandemia ni se diga. Van a pasar lustros antes de que recuperemos las pérdidas económicas. Entonces, ¿qué hacer? Y con esto se termina, señor presidente. Yo creo que Colombia en este tema de los gases de efecto invernadero tiene que mirar varias cosas. Una primera, en general en toda la tributación, ¿quién paga los impuestos? Porque aquí no puede ser que una parte muy grande de los más poderosos no paguen los impuestos que deben pagar, se llevan la plata para paraísos fiscales, corrupción y todo tipo de problemas. Eso hay que mirarlo con seriedad. Pero en el caso específico de las emisiones de gases de efecto invernadero, primera cosa, por supuesto, hay que hacer esfuerzos por reducirlas. Claro que sí, yo no digo que no, pero insistamos en que los efectos globales son escasos. Y tengamos en cuenta que la principal causa es la deforestación. Y contra eso, lo vamos a mirar otro día, no se toman sino medidas pro deforestación. Aquí pueden decir lo que digan, pero el sistema económico y rural colombiano montado para estimular la deforestación. Esa es la triste realidad. Bueno, y lo otro que habría que hacer en Colombia, un gobierno colombiano que atienda esto con seriedad, debería ayudar a montar una inmensa campaña mundial para hacer que los que reduzcan principalmente y en serio los gases de efecto invernadero sean los países que los producen. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, de Rusia, China, que son los que están contaminando, los que crean el problema. Toda América Latina aporta apenas el 10% de los gases de efecto invernadero. Entonces, repito, trabajar en dos direcciones. En la dirección de reducir lo que podamos en medio de las inmensas dificultades, ya noté, una campaña global en relación con que reduzcan la emisión, quién, los países que los aportan principalmente, y debemos concentrar los esfuerzos en la mitigación. Son dos cosas distintas. Uno es el problema de la causa del calentamiento global, que son los gases de efecto invernadero. Y otro es el problema de cómo mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero. Yo creo que Colombia debe centrar, no exclusivamente, pero sí centrar el esfuerzo ahí. Estoy hablando de temas como este. Esto es lo más urgente y es lo más eficaz, porque finalmente a nosotros el daño nos lo van a hacer son los efectos del calentamiento global, que repito, somos víctimas de él. Entonces, por ejemplo, recursos grandes para atender la erosión en las costas. Uno de los líos que tiene el calentamiento global son sus efectos sobre los océanos y los efectos sobre las costas. Muchas se podrán inundar. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con cuidar el agua. Y en ese tema, el tema de la deforestación es súper clave en todo lo que tenga que ver con cuidar el agua, los ciclos del agua, almacenar agua, transportar agua, todo lo que tenga que ver con esto. En el caso del agro, el calentamiento global puede generar efectos muy complicados de cambio de los usos del suelo. Yo les pongo este ejemplo. Los que venimos de zona cafetera lo sabemos. En la zona cafetera, el café de las zonas más cálidas tuvo que desaparecer porque aparecieron plagas nuevas como la roya y la broca que lo hicieron imposible en las tierras más bajas. Bueno, y con el calentamiento global eso le puede producir a otros cultivos. Este es uno de los líos graves que podemos tener por calentamiento global en un país como Colombia. Ojo con esto. Ese calentamiento global, se está diciendo, puede disparar pandemias, como la que estamos viviendo. Ya por fin sabemos que es una pandemia. Pero pandemias no solo en la salud humana, sino pandemias en los animales y en los vegetales, o sea, en la alimentación. Aquí ya tuvimos dos sustos graves de pandemia con los pollos y con los cerdos, y eso podría terminar sucediendo. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con cuidar salud. ¿Sí? Entonces, llamo la atención sobre todo esto para que se vea más de conjunto y particularmente invito a la gente del ambientalismo y a todos los que nos interesan estas cosas para que hagamos un debate juicioso, riguroso, en detalle sobre qué debe hacer Colombia frente al calentamiento global, cuáles deben ser los propósitos principales. Y termino insistiendo en esto. La batalla de ayer del fracking la ganamos porque nos pusimos de acuerdo. Entonces valdría la pena que este tema se mirara con más detalle para ver qué es lo que Colombia, en qué nos debemos unir los colombianos para atender este problema del calentamiento global, de los gases de efecto invernadero y de todo lo que venimos hablando. Por último, felicitarlos a los senadores citantes, me parece que es un tema súper clave y lo que ustedes plantearon
es bien, bien importante en esta discusión y bueno, y abrieron la puerta pues para hacer otros comentarios como estos que yo acabo de hacer. Muchas gracias, señor presidente.